Bienvenidos a este nuevo podcast donde voy a estar hablando desde una perspectiva bíblica de lo que ha sucedido en Medio Oriente con Israel e Irán. Seguramente ya sabe todo lo que está pasando actualmente, hablando esto en relación a la noticia que circula a través de la internet personalmente, donde estamos bien, pero muy bien actualizados con las noticias actuales sobre Israel e Irán. Lo último que se está informando es que Israel posiblemente va a responder al ataque que recibió de parte de Irán. Seguramente esta respuesta de Israel va a suceder, no sabemos cuándo, pero lo que se está informando es que posiblemente ocurra. Así que el mundo está pendiente a eso. Y en este podcast quiero hablar sobre esto desde, como dije al principio, desde una perspectiva bíblica. Nosotros sabemos que nosotros como cristianos debemos anunciar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo a toda criatura. En nuestro caso sería en nuestro entorno, a nuestros allegados, proclamar el mensaje de salvación. Eso es lo que Dios nos manda a través de su palabra a que hagamos nosotros como la Iglesia de Cristo. También nosotros como la Iglesia de Cristo tenemos el deber de enseñar todo el consejo de Dios. Nosotros no podemos omitir que la Biblia habla específicamente del pueblo de Israel. Nosotros no podemos borrar de nuestras Biblias la realidad, la revelación de Dios cuando Dios habla claramente sobre Israel como pueblo escogido de Dios. Incluso el mismo Señor Jesús, aunque este pueblo judío en aquel tiempo rechazó a Cristo, Jesús mismo declaró que era su pueblo, su propio pueblo, el que lo estaba rechazando en aquel tiempo. Pero, así todo, Jesús fue claro, por ejemplo, en Mateo 24 sobre esa profecía futura que viene al mundo. Mateo 24, Jesús le está hablando a sus discípulos y está hablando en un contexto judío, le está hablando a los judíos de ese tiempo de tribulación y gran tribulación que viene al mundo y que vemos en Apocalipsis 6 en adelante. Así que Jesús mismo habló al pueblo judío. Y nosotros, como la Iglesia de Cristo que nació en Hechos capítulo 2, también tenemos, por ejemplo, en Romanos capítulo 11, donde Pablo habla claramente que un remanente, que luego todo Israel será salvo. Romanos capítulo 11. En un futuro muy próximo, esa salvación de los 144.000, por ejemplo, que vemos en Apocalipsis 7. Claramente va a haber un remanente que será salvo en ese tiempo de tribulación y gran tribulación que comienza en Apocalipsis 6 en adelante. Claramente eso vemos en las Escrituras. Pablo claramente habla de esto en su carta de Romanos, capítulo 11. Y no podemos olvidar tampoco lo que dije al principio de que Mateo 24, en un contexto de profecía futura, de gran tribulación que viene al mundo, el propio Señor Jesús habló de guerras y rumores de guerras. Así que nosotros, como la Iglesia de Cristo, como cristianos bíblicos, no podemos omitir la palabra de Dios en ese sentido de guerras y rumores de guerras. Así que porque son señales claramente que están sucediendo en el mundo, no porque sí, no es casualidad. Eso no ocurre en el mundo solamente por una cuestión de maldad del ser humano, no ocurre simplemente porque tienen que morir o no personas, no. Lo que sucede cuando hay guerras, en este caso entre Israel e Irán, eso sucede porque Dios está permitiendo que eso suceda porque su palabra se tiene que cumplir. La palabra de Dios tiene que cumplirse al pie de la letra, tiene que ocurrir. El propio Señor Jesús lo profetizó allí en Mateo 24, claramente. Está hablando al pueblo judío que en aquel tiempo, que en un tiempo que viene en un futuro, los israelitas, los judíos, tendrán que huir a los montes, tendrán que escaparse cuando ese gobernante final, cuando ese anticristo que viene al mundo, cuando esté gobernando en ese tiempo de tribulación de 7 años, estos judíos allí en Medio Oriente van a tener que huir a los montes, van a tener que escaparse. De esto también el apóstol Pablo habló sobre ese hombre inicuo que vemos en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses capítulo 5.
que allí también Pablo está hablando en el capítulo 5 de Primera Tesalonicenses sobre este tiempo de tribulación, sobre este tiempo de la ira de Dios que se va a derramar sobre el mundo, que vemos exactamente desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. De esto también habló el apóstol Pablo. Así que Pablo obedeció al propio Señor Jesús, porque de lo que habla Primera Tesalonicenses 5 también habló el propio Señor Jesús en Mateo 24. Pablo dijo claramente a los tesalonicenses en el capítulo 5, en su primera carta, verso 2: vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Esto es exactamente lo que el propio Señor Jesús dijo en Mateo 24. Así que hay que entender que nosotros, como la Iglesia de Cristo, que no vamos a estar en ese tiempo de la ira de Dios sobre el mundo, la Iglesia de Cristo va a ser arrebatada antes de que comience el tiempo de tribulación y gran tribulación que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. La Iglesia de Cristo es arrebatada. El Señor viene por nosotros en el capítulo 4 de Primera de Tesalonicenses, versos 13 en adelante. Así que claramente aquí el apóstol Pablo habló de estos tiempos finales que ahora nosotros mismos estamos viviendo con lo que está pasando en Medio Oriente. Y nosotros sabemos bíblicamente que Israel es el reloj profético de Dios, que involucra a todo el mundo. Todo lo que suceda en Israel involucra al mundo entero. Es por eso que también en las noticias usted va a escuchar que se habla de una posible tercera guerra mundial. Es por eso, porque fíjese ahí cómo vemos claramente que Israel es el reloj profético de Dios para el cumplimiento de muchas profecías bíblicas que se tienen que cumplir en un futuro muy próximo. ¿Qué es lo que tiene que suceder bíblicamente hablando? Hoy por hoy en el mundo entero tiene que ocurrir el evento del arrebatamiento de la iglesia. Una vez que ocurra el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, como se profetiza en 1 Tesalonicenses 4 versos 13 en adelante, cuando ocurra el rapto de la iglesia, ahí es que va a comenzar el evento de tribulación y gran tribulación que comienza en el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. No podemos perder de vista esto. Mientras tanto, como la Iglesia de Cristo, debemos enseñar esto, debemos hablar de esto, ofrecer el mensaje de salvación que hay en Cristo Jesús, justamente para que las personas no se vean involucrados, no estén presentes en ese tiempo de la angustia de Jacob, como profetiza el Antiguo Testamento. Fíjese, Jacob, Israel. Así que la angustia de Jacob viene al mundo para que ocurra, para que comience ese tiempo de la angustia de Jacob, que también lo conocemos como tribulación y gran tribulación. Para que ocurra eso, para que comience ese tiempo, la Iglesia de Cristo tiene que ser arrebatada. Así que le invito, por favor, que vea, que preste atención a la cantidad de videos que tengo aquí en mi canal, donde estoy compartiendo la enseñanza bíblica del pastor y maestro John MacArthur, hablando justamente de esto, del evento del arrebatamiento de la iglesia que tiene que ocurrir antes de que comience ese tiempo de la ira de Dios sobre el mundo que comienza en Apocalipsis 6 en adelante, ese tiempo donde también va a gobernar el gobernante final, ese hombre inicuo, el anticristo, que también habló el propio Señor Jesús en Mateo 24. Ese tiempo también de tribulación y gran tribulación donde Dios va a derramar sus juicios. Comienzan a desatarse los primeros sellos que vemos en Apocalipsis 6 en adelante. Vemos también en Apocalipsis 7 esos escogidos que será un remanente que Dios va a escoger, esos 144.000 que claramente la palabra de Dios dice judíos, serán judíos. También vemos en el mismo capítulo 7 de Apocalipsis que van a haber personas salvas, que serán salvos en Cristo Jesús de todas partes del mundo. Estos 144.000 van a ser parte de ese trabajo de predicar el Evangelio de Cristo a esas personas de todas partes del mundo que serán salvos. También hay 2 testigos que van a predicar el Evangelio de Cristo. También va a haber un ángel, que es lo que recientemente compartí aquí en mi canal, donde el pastor John MacArthur enseña excelente esta prédica, esta enseñanza sobre ese ángel volador de Apocalipsis 14 que va a predicar. Impresionante. Así que nosotros, como la Iglesia de Cristo, hoy por hoy
tenemos un trabajo, tenemos el deber de enseñar todo el consejo de Dios, y esto incluye profecías bíblicas futuras que claramente están establecidas en las Escrituras. Proclamamos a Cristo, hoy por hoy, seguimos proclamando el mensaje de salvación que solamente hay en Cristo Jesús, y es un tiempo donde más la gente necesita escuchar esta clase de enseñanza bíblica sobre lo que viene al mundo. Fíjese lo que está pasando ahora en Medio Oriente, fíjese cuál va a ser la acción, el accionar de Israel hacia Irán, y fíjese el otro conflicto que tiene Israel allí con la franja de Gaza. Fíjese también lo que está pasando con el conflicto, la guerra entre Rusia y Ucrania. Fíjese que Rusia, China son aliados, se informa que son aliados de Irán. Así que es tremendo el tiempo en el que estamos viviendo nosotros como la Iglesia de Cristo. Quería compartir este podcast con ustedes, quería hablar sobre esto bíblicamente desde una perspectiva bíblica escatológica, y no debemos perder de vista, no podemos dejar de enseñar las profecías bíblicas que vemos en las Escrituras, y en este caso a tener en cuenta esto que está pasando allí en Israel, en Medio Oriente. Hay que tener en cuenta porque se está hablando también de Ezequiel 38-39. Ezequiel 38-39, esta guerra de Gog y Magog, que es la guerra de Ezequiel basada en el capítulo 38 y capítulo 39 del Antiguo Testamento. También se está hablando de la guerra del Salmo 83. Así que algunos dicen que no es una guerra, otros dicen que sí, pero hay que prestar atención a lo que dice la palabra de Dios sobre profecías futuras que vienen y que se tienen que cumplir próximamente. Saludos y bendiciones a todos.